Felipe pues nos trae una visión diferente a lo que hemos venido hablando hoy. Empezamos en la instalación muy importante de qué está haciendo el país en sostenibilidad, qué está haciendo el gobierno, cuál es esta política. Después empezamos a hablar sobre cambio climático y transición energética y cerramos con el downstream, que es bien importante realmente para la transición energética. El tema de movilidad sostenible y qué es lo que estamos haciendo, por supuesto, en eficiencia, y tú hablabas de tecnología que es clave para la innovación en estos temas de movilidad sostenible. Entonces, la primera pregunta es, hay una realidad y es que los combustibles líquidos siguen siendo realmente, Felipe, los reyes, digamos, de la matriz energética, sobre todo en temas de transporte. Y ¿cuáles son a nivel internacional esas tendencias de optimización de los procesos de refinación y esa mejora en calidad de los combustibles? Realmente, ¿cómo se puede aportar no solamente a la sostenibilidad, sino también a la transición en un sector que todavía no es tan claro cuál es la realidad? Bien. A nivel de tecnología de refinación, la realidad es muy cruda. No hay un avance tecnológico así de magnitud. Sí hay avances tecnológicos, pero si pensamos en materia de conversión del crudo hacia productos, no estamos hablando del hidrocraqueo, hydrocrackers, que es una tecnología de los 60. Y aparte de eso, ¿no?, es ir mejorando lo que hay. O sea, no hay una necesidad. Como la tecnología es de una manera ya muy madura, ¿no?, donde estamos. Pero hay necesidades de mejorar la calidad de los combustibles, ¿no? Y es algo que pasa a nivel internacional. En Europa tiene la Euro, la regulación Euro 6, ¿no?, donde habla desde el particulado en la gasolina, el azufre, las emisiones de NOx, ¿no? Entonces hay varias determinaciones necesarias para la calidad del combustible. Pero lo que pasa es, ¿no?, gasolina, el diésel no dejan de ser un commodity. Entonces la agencia reguladora del país o de la región, como es el caso de Europa, determinan la calidad que tiene que hacer. Y la realidad es, sea la mezcla que sea, desde que cumpla con lo que es determinado gasolina, se comporta como gasolina, la puedo vender como gasolina. No hay un refinador que vaya a decir, mira, la norma dice que tiene que ser 50 ppm de azufre, pero yo tengo una refinería que podría ser 30 ppm. Ok, no voy a poner eso en el mercado porque al final el precio se establece por el mercado internacional a 50 ppm, nadie me va a dar, oye, te pago más para eso. Sí, lo van a pagar, pero no es el producto final al consumidor, ¿no? Y eso cuesta más hacer de una calidad mejor. Entonces, lo que hay que hacer es las políticas para hacer que eso mueva en la dirección de mejorar la calidad y dar el soporte para que las inversiones ocurran en refinación para lograr eso. Lo que existe hoy, que es algo bueno, es que hay una convergencia de la calidad de los combustibles. Tenemos un mercado global, pero aún no tenemos muchas diferencias. América Latina aún va muy por detrás de las especificaciones de la calidad de los combustibles. Por ejemplo, el tema de azufre, aún vamos llegando a lo que tenemos en Europa y Estados Unidos. Pero la tecnología existe, ¿no? Y lo que creo que más allá de que sea la calidad del combustible, es cómo llegar en esta calidad o mejorar la calidad desde que sea posible de hacerlo de una manera más sostenible, ¿no? Cuando sabemos que solo el hidrocarburo por sí solo no es factible, no necesitamos del hidrógeno, de otros componentes dentro de la refinería para mejorar esta calidad. Entonces, esa es la tendencia que existe. A nivel global, como yo dije, no es la visión de la refinería del futuro, invertir más no tanto en la tecnología en sí de hacer gasolina, pero cómo puedo traer energías más limpias o procesar materias primas que tengan una huella de carbono menor de lo que es la refinería tradicional. Y para aterrizar esa conversación que me parece importante, porque ya vimos que está pasando a nivel global y claramente hay una disparidad y una inequidad incluso en temas de tecnología en los diferentes países. Europa y América Latina están en posiciones bien diferentes.
Le quiero preguntar a Luis Guillermo, y aquí es importante porque tenemos como esa visión de Ecopetrol, es qué proyectos se tienen de eficiencia energética, reducción de huella de carbono de los combustibles, captura de carbono en refinerías y de mejora de calidad de combustibles. O sea, ¿cómo aterrizaríamos esta conversación que acabamos de tener con Felipe en Colombia? Gracias, Carolina. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la introducción que hace Felipe y la pregunta que tú nos haces nos da pie como a construir juntos la estrategia en la que venimos trabajando en Ecopetrol, particularmente en el downstream, para lograr esos objetivos. Porque vamos a ver que todos esos elementos los hemos ido recogiendo en esta estrategia. Y arrancaría por lo básico, y es decir, recojo palabras de la UCME, y la UCME dice que va a ser difícil desprendernos de los combustibles fósiles antes de la primera mitad de este siglo en Colombia. De pronto más adelante tendremos la oportunidad de ver algunos detalles de por qué eso es específicamente, y un poco en el sentido en que nos comentaban esta mañana, y es la transición energética está sucediendo globalmente, pero lo que tenemos que entender muy bien es a qué velocidad nos está sucediendo a nosotros y a qué velocidad debemos avanzar para que hagamos transición energética sin poner en riesgo nuestra seguridad energética. Entonces, construyamos esa estrategia de lo que estamos haciendo, arrancando un poco por el principio, y son los combustibles fósiles, lo cierto, los que hoy conocemos y los que siempre hemos tenido, el diésel, la gasolina, el jet para la aviación. En esos combustibles, y los decía Felipe, digamos que la industria de los motores de combustión ya está llegando a su madurez tecnológica. Luego no vamos a ver una gran evolución en los combustibles ni en las especificaciones de combustibles líquidos, porque ya están en su madurez. Entonces ahí nuestro foco, lo mencionaba Felipe, es alcanzar ese nivel estándar de la mejor calidad mundial, porque eso nos permite como país acceder a nuevas tecnologías vehiculares que pues permiten tener una mayor eficiencia, y por la vía de esa eficiencia reducir el consumo y reducir las emisiones. Luego, el gran programa que se tiene hoy, digamos el gobierno a través del Ministerio de Minas, del Ministerio de Ambiente, hace ya 2 años, en el 21, emitió la resolución de cómo va a evolucionar la calidad de los combustibles y cómo vamos a recorrer esos últimos pasos que nos faltan para cerrar la brecha con los referentes en calidad tanto de diésel como de gasolina. Y Ecopetrol está avanzando en ese programa de una manera acelerada. Siempre tenemos el objetivo de cumplir esos objetivos de una manera acelerada. Luego, a lo que vamos es a tener diésel de 10 partes por millón de azufre. Felipe lo comentaba, ese es digamos, el marcador de la calidad de los combustibles hacia el 2025, y llegar antes del 2030 a que también tener una gasolina de 10 partes por millón para todo el territorio nacional. Y eso, pues hemos venido trabajando también en mejoras en el octano de la gasolina extra, que ya pues digamos está a nivel de las gasolinas premium del mundo, y eso nos ha permitido avanzar, y en los combustibles fósiles cerrar esas brechas y permitir ese avance tecnológico de nuestra flota vehicular. Es como lo básico que tendríamos. Sobre eso pues tenemos los programas de biocombustibles, el etanol y el biodiesel, que ya están incorporados en nuestra matriz, y digamos que de allí empezamos la construcción de las cosas adicionales que estamos haciendo para avanzar en la transición energética de los combustibles. Lo primero que diría, digamos de una manera muy rápida, y es: la industria viene trabajando, y también lo mencionaba Felipe, en eficiencia. La eficiencia siempre ha sido el principal motor de nuestra reducción de costos y de mantenernos competitivos. Luego, eso no es una tarea nueva ni será una tarea que apenas vayamos a comenzar a recorrer. Siempre trabajamos en pos de la eficiencia en las refinerías, en los complejos industriales, y eso pues será una constante, y en eso seguiremos trabajando. Allí hay mucho por hacer todavía en nuestras emisiones, en los sistemas de TEA, en las quemas de TEA, y en las emisiones fugitivas, esas emisiones que se dan por pérdidas en cada uno de los puntos de nuestra infraestructura. ¿Qué cosas adicionales contiene entonces nuestra estrategia? Esa estrategia del 2040 es una estrategia que el Grupo Ecopetrol ya recoge esos grandes objetivos de transición energética, y allí hay un trabajo bien importante en varias cosas. Se ha mencionado a lo largo del día el gas como combustible de transición. Pues creo que allí no profundizaremos mucho, porque sabemos el valor que ese combustible tiene en cuanto a emisiones, en cuanto a competitividad, en cuanto a tener una matriz mucho más diversa, mucho más asequible, pero sobre todo con una menor huella de carbono. Y empezamos allá a construir. Hoy Ecopetrol es el más grande autogenerador con energías renovables en el país. Allí ya hay grandes esfuerzos eólicos,
hay esfuerzos solares y pues se irán incorporando todas estas tecnologías en nuestra capacidad de autogeneración. También se incorpora un agresivo programa en hidrógeno, entendiendo el hidrógeno como un combustible también de bajas emisiones y que nos da una gran capacidad de involucrarnos y de avanzar en la transición energética. Ya tenemos los primeros electrolizadores en operación en la refinería de Cartagena, que arrancaron hace poco y estamos empezando a hacer esas pruebas, pero hay un plan muy ambicioso y muy agresivo de Ecopetrol para incorporar el hidrógeno dentro de la canasta energética del país. Allí hay un plan en los próximos 30 años y cada década nos hemos fijado unas metas que nos llevarán a inversiones promedio anuales de cerca de 140 millones de dólares en promedio cada año. En la primera década, fortalecer nuestra producción de hidrógeno. Hoy, Ecopetrol en sus 2 refinerías produce cerca del 95-98% de todo el hidrógeno que se genera en el país. Ya sabemos producir hidrógeno, buena parte de ese hidrógeno es hidrógeno azul. Después iremos avanzando hacia mayores usos industriales, usos en movilidad, usos para mover barcos, por ejemplo, y en la última fase de este plan, la tercera fase, es ya ir a reemplazar combustibles de aviación y a ponerlos disponibles en ese hidrógeno. También estamos incorporando los combustibles renovables, diésel renovable, jet renovable, a partir de aceites vegetales, a partir de materias primas de economía circular. Los primeros pilotos estarán arrancando este año en ambas refinerías y esperamos que muy pronto ya tengamos unos objetivos muy claros de cómo el diésel renovable y el jet renovable van a ser parte de nuestra matriz. Eso recoge como los grandes objetivos que tenemos para hacer realidad ese cambio y esa evolución de combustibles que a lo que queremos que nos lleves a tener una matriz mucho más diversa, una matriz que cada vez sea más baja en carbono, pero que nos vaya acercando como país a una transición energética y a esos objetivos, pero siempre considerando la seguridad energética, que debe ser un pilar de esas acciones que estamos planteando. Y yo lo que veo de la respuesta, y me conecta mucho con lo que tú decías, Felipe, al principio de la presentación, es que esto es un proceso. Claramente, a través de política pública y a través de cosas que se están haciendo en el sector, se está allanando un camino para llegar eventualmente a esa diversificación de la canasta de movilidad del país. Sin embargo, pues el dato que tú decías de la UCM es importante, y es que los combustibles líquidos van a ser, bueno, líquidos y gas provenientes de los fósiles van a ser bien importantes y seguirán siendo importantes para el transporte en Colombia, porque las realidades en los países son distintas. Entonces eso me lleva a preguntarte a ti, Juan José, desde Primax y desde la actividad de distribución de combustibles, uno pensaría que realmente el reto, y lo hablábamos en algún momento con Felipe, es no solamente diversificar la canasta de movilidad, sino también hacerlo de manera más sostenible. Los combustibles que estamos entregando, cómo se entregan de una manera más sostenible y qué medidas de reducción de emisiones se están adoptando desde las mayoristas y cuáles están siendo las más efectivas. Muy bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias por el aguante. Yo creo que se merecen ustedes un aplauso por estar aquí presentes a esta hora. Por lo menos se despertaron. Muy bien, desde el punto de vista de la distribución mayorista, creo que hay varios frentes, ¿no? El primero tiene que ser empezar a poner la casa en orden en nuestras operaciones, en la manera en que estamos distribuyendo esos productos, garantizar que continuemos permanentemente en un camino que vaya reduciendo esa huella de carbono y la vayamos neutralizando y optimizando. Entonces, para eso, por lo menos, Primax se ha enfocado en hacer una revisión bastante rigurosa de todas sus operaciones, identificar áreas donde tenemos oportunidades de ir mejorando nuestra eficiencia energética y hemos ido reduciéndola en la medida en que podemos, de la mano con certificadoras nacionales e internacionales que nos acompañen a garantizar que todo lo que estamos haciendo está acorde a las mejores prácticas internacionales. Entonces, empezar a poner la casa en orden. Segundo, como bien lo decía el doctor Luis Guillermo, Ecopetrol se ha esforzado por ir mejorando los combustibles que comercializamos, y nosotros pues vamos un paso más allá en certificarlos mucho más de lo que viene con Ecopetrol, con aditivaciones
que no solo hacen que aumenten el rendimiento en los motores de combustión interna a nivel nacional, sino que también disminuyen las emisiones de material particulado hasta en un 25%. Entonces, en la medida en que vamos viendo una transición energética, nos esmeramos por continuar mejorando la calidad de nuestros combustibles y tratando, dentro de las normas que permite el mercado colombiano, de irnos diferenciando a nuestros competidores para tener esa ventaja adicional en el mercado. Y por último, contrarrestar vía bonos de carbono todo lo que estamos vendiendo. Y lo bonito de poderlo hacer es que todos estos bonos tienen que ir a apoyar reservas forestales o fuentes de energía renovable que definitivamente llegan a la médula y a la base de lo que importa en un tema de transición energética y en un tema de cuidar el medio ambiente, ¿no? Es tratar de proteger esas reservas forestales que tiene el país. Colombia tiene una buena parte de la Amazonía. Eso es un pulmón para el mundo y creo que eso es reconocido a nivel global. Tenemos un tesoro de producción de medio ambiente y de aire saludable. Tenemos que protegerlo y ahí pues ya depende de la política y de los políticos en general que todos estos fondos lleguen realmente a la protección del medio ambiente y de una reserva forestal tan importante como es la Amazonía colombiana. Y eso me lleva a hechos de sostenibilidad, o sea, lo que estás compartiendo realmente son hechos que están haciendo las empresas. En el caso de Primax específicamente es por la sostenibilidad, es como entregar esos combustibles de una manera más sostenible. Y esto es desde el lado de la oferta, pero de la demanda hablemos de los consumidores. Y es lo más relevante, es el ascenso tecnológico. ¿Cuáles son hoy las oportunidades para implementarlo y cuáles son las principales barreras? O sea, ese acceso tecnológico y desde los consumidores, pues si vamos a volver a hablar a movilidad sostenible y a las diferentes opciones de cambio. Bien. Antes voy a hacer un comentario aquí sobre lo que mencionó Luis Guillermo. Es algo de orgullo y para mí fue un privilegio que yo trabajé en el proyecto de la refinería de Cartagena y hoy, ¿no?, después ya de años en operación se nota, ¿no? Esta refinería fue conceptuada para ser el primer cuartil en términos de benchmarks de eficiencia energética, ¿no?, y la excelencia operacional, desde cómo iban a procesar, pero todo el departamento técnico de operadores, ingenieros, o sea, desde el concepto de ingeniería, del nacimiento de la refinería y obviamente con todo el soporte, no, intercambio de conocimiento con Barranca Bermeja, sin duda es un hecho de orgullo para el país y es una de las mejores refinerías de América Latina. Volviendo a la cuestión, pues cuál es la opción que tenemos, ¿no?, nosotros como consumidores. Si voy a comprar un auto hoy, ¿no?, el híbrido o el carro eléctrico, pues ¿qué es lo que yo puedo tener acceso?, ¿no? Entonces es la cuestión donde el avance tecnológico tiene que hacer que la opción más verde sea la más económica, porque al final del día, por más que pensamos, ¿no?, aunque no nos afecte de salir en la calle, mire lo que está pasando en Pakistán, en India, ¿no?, con temperaturas de 55, 60 grados. Uno ahí siente en la piel, ¿no?, el problema del calentamiento global, ¿no? Pero a veces nosotros nos sentimos eso en la piel y nuestras decisiones son lo que podemos, pero al final del día pensamos con el bolsillo, las empresas piensan también en el bolsillo, ¿no?, que es el mundo en que vivimos. Pero eso es lo que tenemos que tener para que estas opciones sean posibles. En nuestros análisis con el grupo automotivo, con el grupo de estrategia de la parte de downstream, sabemos que quizás alrededor del 2030 nosotros tenemos lo que llamamos el E-Day, donde el carro eléctrico
va a ser igual o más barato que es el carro convencional. Entonces ahí va a ser una decisión obvia. A pesar de toda la estrategia que las montadoras tienen de cambiar, ¿no?, de invertir en el carro eléctrico, aún sabemos que es muy caro, ¿no? Es muy caro tener acceso en determinados mercados. Entonces esa va a ser una cuestión de tiempo. Pero regreso que las decisiones nuestras de comportamiento, mismo sin contar con la mejor tecnología del mundo, lo podemos hacer mejor, ¿no? Apagar la luz en casa, consumir menos y vivir de la misma manera con calidad, es algo que es parte de la educación de la población. Entonces, en términos de demanda, ¿no?, es crítico que cada individuo tenga esta responsabilidad hacia la sostenibilidad, ¿no? Porque es lo que veo mucho de discusión hoy, no es, los precios de los combustibles están muy altos. Yo vivo en Los Ángeles, donde es la gasolina más cara en Estados Unidos. ¿Qué hago yo? No conduzco mi carro, ¿no?, cuando puedo. Obvio, ¿no?, a veces tengo que hacerlo. Pero hasta el presidente de Estados Unidos tiene la presión de decir, oye, pero el precio está caro, pero ¿no? Si hacemos subsidios, mecanismos de siempre hacerlo barato a un cierto costo, no solo ambiental, pero económico, no cambiamos el comportamiento. Es barato, ¿para qué voy a ahorrar? No hay incentivo, ¿no? Por más que puedes educar y tal, pero no vas a cambiar la manera como consumes. Entonces, yo creo que hay aún mucho una brecha tecnológica para tener algo que no sea de corto plazo, ¿no? Mismo está con los carros eléctricos, pero vamos a tener carros eléctricos para 100, 200 años, o vamos a llegar en un punto de decir, ya, ¿qué vamos a hacer con todas esas baterías usadas? Y no tenemos más minerales, y las fuentes no son todas renovables, ¿no?, como sabemos, y eso puede ser otro problema que quizás dejaremos para las próximas generaciones, y no creo que eso es el objetivo de la palabra sostenibilidad. Pues lo que dices es súper interesante y me encantaría salirme del libreto y preguntar por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero no lo voy a hacer porque esto nos abriría otra discusión bien diferente. Entonces voy a seguir el libreto, Luis Guillermo, si te parece. Cosa que agradezco. Y te voy a preguntar, desde los consumidores también, la importancia de los combustibles líquidos y la seguridad energética y alimentaria, pensando en el abastecimiento, porque si pensamos también que de alguna manera cambiamos, se impone de pronto una política pública en que solamente pueden ser carros eléctricos o no sé, transporte masivo eléctrico, y resulta que no está el país preparado, ¿cómo afecta ese tema en el abastecimiento y cómo funciona el tema del abastecimiento de combustibles líquidos o de gas también, y de la seguridad alimentaria en el abastecimiento? Perfecto. Quisiera que construyéramos primero varias premisas para después fundirlas como en la respuesta a esa pregunta, que es bien interesante. Retomo algo que planteaba Felipe, y creo que esta mañana también se mencionó, y es hay cambios técnicos, digamos, la tecnología está madura y muchos de los problemas técnicamente están resueltos. Pasar a la acción es lo complicado porque falta cerrar la variable financiera, la variable de capacidad de ejecución, la variable de velocidad de cambio, pues habrá que resolverlas. Pero yo diría que uno de los grandes aspectos que debemos resolver es el comportamiento de cada uno de nosotros como usuarios de energía. Porque, cierto, todos estamos convencidos de que la transición existe, que el cambio hay que hacerlo, que hay que hacer lo que haya que hacer, pero no será ni a mi costo ni en mi patio trasero. Entonces, involucrarnos en la solución yo creo que es una de las cosas grandes que nos hacen falta, y eso pues como uno de las premisas para dar esa respuesta. La segunda, dijimos que íbamos a hablar un poco de la velocidad de la transición energética en Colombia, aquí en nuestra sociedad, y aquí las cosas funcionan distinto que como funciona el mercado en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Entonces, pensemos en nuestro mercado para ver cuál va a ser el comportamiento de los combustibles fósiles, y es, ¿cierto?, en un gran paquete en el que todos los años, hoy hay alrededor de 16 millones de vehículos, contando motos
y vehículos particulares de carga. De eso casi 9.7 millones son motocicletas, el resto son los automóviles particulares, vehículos de transporte de carga. Entonces, ese es, ¿cierto?, como el gran volumen que tenemos, 16 millones de vehículos. Todos los años entran entre 250.000 y 400.000 vehículos nuevos a esa bolsa. De esos 250.000 o 400.000 que entran, dependiendo de las condiciones económicas, el último año entraron 17.000 vehículos eléctricos, a pesar de que hay un crecimiento entre el 300% y el 500% de vehículos de nuevas tecnologías, pues todavía son una cantidad muy pequeña. Entonces imagínense lo que es ese volumen de 16 millones de vehículos nutriéndose cada año de 400.000 vehículos nuevos, con una pequeña cantidad de vehículos de nuevas tecnologías, y pensemos en nuestra sociedad cuántos vehículos salen año a año de esa bolsa, ¿cierto? Aquí los vehículos particulares casi que tienen una vida infinita. Entonces eso es lo que hace que el comportamiento de la demanda de combustibles fósiles en nuestro país sea un poco distinto a los escenarios que Felipe nos mostraba, donde se ven unas curvas que bajan muy rápido cuando uno pasa el 2030 o 2040. En Colombia lo que vemos es que, pues gracias a que, cierto, nuestra bolsa de vehículos se va a mantener más o menos en el mismo tamaño, pues vamos a llegar a un punto donde el consumo de combustibles fósiles se va a estabilizar. Luego, para nosotros, transición energética debe significar tener unos combustibles fósiles mucho mejores, porque se van a seguir necesitando, y de una manera muy rápida, como lo vimos con hidrógeno, con vehículos eléctricos, etcétera, ir nutriendo esa matriz de movilidad, esa matriz de uso energético con energías cada vez más limpias, con menor huella de carbono, y ahí yo creo que va a estar el otro aspecto bien importante, entender esa velocidad y entender lo que tenemos que hacer. Y es, para nosotros transición no es dejar de utilizar una cosa para utilizar otra, sino seguir utilizando algo bien y a eso sumarle muy rápido, a la mayor velocidad que podamos, nuevas energías y nuevos combustibles con menor impacto. Entonces tú me preguntabas, Carolina, seguridad alimentaria, el abastecimiento, ¿eso cómo debe funcionar? Entonces, claro, seguridad energética es tener independencia energética, tener la capacidad de poder reaccionar y poder abastecer una demanda que no es una demanda de combustible, es una demanda de energía. Necesitamos energía para vivir bien, para transportarnos, para llevar los alimentos. Creo que Felipe lo mencionaba también en su presentación, el mundo no consume petróleo, el mundo consume los derivados del petróleo y esos son los que son necesarios y hay una necesidad por abastecer. ¿Cómo la abastecemos? Pues para Colombia la respuesta será seguir trabajando en combustibles fósiles, los vamos a seguir necesitando y para eso necesitamos toda la cadena, la exploración de gas, la producción de gas y crudo, el transporte de la manera más eficiente, el procesamiento eficiente en las refinerías, toda la cadena de distribución de la cual pues Juan José representa aquí, de llegar hasta los mayoristas y los minoristas de una manera eficiente. Toda esa cadena nos permitirá seguramente hacer transición energética, sí, manteniendo la seguridad energética y haciendo una canasta cada vez más diversa, cada vez más limpia, pero atendiendo pues cada una de esas necesidades que, como les digo, el petróleo hoy es el sustento de todas esas o de una gran parte de esas necesidades energéticas pues para tener la vida que llevamos, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces yo creo que ese es como el gran desafío que vamos a tener, pensar en esa transición energética, cuidando la seguridad, pero sabiendo que a lo que tenemos actualmente que vamos a tener que hacerlo mucho mejor, sumarle cosas nuevas muy rápido y de una manera muy ágil. Y hacerlo mucho mejor tiene que ver con esos hechos de sostenibilidad, Juan José, y yo quiero volver a lo que tú mencionabas ahorita. ¿Cuál ha sido por ahora la experiencia? Uno, con el impuesto de carbono y la posibilidad de neutralizar las emisiones por el consumo de combustible mediante la adquisición de bonos, que tú decías que era una de las formas de hechos de sostenibilidad, digamos, que ustedes tienen en Primax. Carolina, yo creo que ya lo mencioné, ha sido bastante positivo y en la medida en que lleguemos a esas reservas forestales, a esos proyectos de energía renovable y los fondos lleguen allá, pues esto va a ser muy efectivo. Creo que el país tiene oportunidades un poco más allá del tema de carbono, donde ha habido lineamientos de política muy bien intencionados, pero que ponerlos en práctica ha sido muy complicado. Y me voy a meter con las mezclas de biocombustibles, ¿sí? Estamos hablando que deberíamos estar con mezclas de biodiesel y de etanol del orden del 10%. Un galón de biocombustible o un galón de etanol producen 80% menos de emisiones que un galón de gasolina
con un galón de petróleo. Entonces, pues esa mezcla nos ayudaría a progresar en el tema de sostenibilidad. Pero como todo en Colombia, poner eso en práctica ha sido muy complejo, porque entonces empiezas tú primero a lidiar con 5 ministerios, que el de Agricultura, que el de Comercio, que el de Hacienda, el de Minas y Energía, el de Medio Ambiente y el de Transporte también se mete por ahí. Entonces alinea a 5 o 6 ministerios en torno a una política donde en realidad queramos tener combustibles un poco más limpios. Después viene el tema de cómo proteges la producción nacional de etanol. Entonces ahí se mete todo el gremio de la caña a proteger sus intereses. Y en fin, pues terminamos en una discusión de nunca acabar y vuelvo y repito, si la política y los lineamientos han sido bien intencionados en torno a desarrollar combustibles un poco más limpios y más sostenibles, el implementarlo ha sido imposible. Entonces, de alguna manera, sí, podemos compensar el impuesto al carbono, podemos proteger las reservas forestales, pero hay mecanismos adicionales sobre los cuales tendríamos una solución inmediata y no podemos, por alguna razón, progresarlo simplemente porque nos quedamos dando vueltas en un círculo y pasa el tiempo, llegan gobiernos nuevos y aquí seguimos y no progresamos en esa dirección. Creo que hay puntos mucho más tangibles, concretos, que podríamos estar aprovechando como país. Y me voy a tomar entonces una licencia, Juan José, una licencia de cambiar la última pregunta para hablar sobre ese tema de los biocombustibles, que creo que es muy importante. Y en tu presentación, Felipe, tenías los biocombustibles como una opción, incluso también por biofuels para los aviones, y creo que también es una apuesta en biocombustibles bien importante hacia el futuro, no solamente lo que está actualmente. Entonces, frente a lo que comenta Juan José, yo te preguntaría, ¿qué podría aprender Colombia en temas de política de lo que se ha hecho, por ejemplo, en países como Brasil y como Estados Unidos? Sí, olvidaste de incluir el ministro de Infraestructura, ¿no? Porque ese es otro tema. Bueno, ahí vamos. La cuestión de los biocombustibles, ¿no? Si miramos la matriz energética global y las tendencias, ¿no? Los biocombustibles van a ser una parte de la transición, pero no es la solución definitiva. Pero eso es bueno, ¿no? Porque no hay solo una solución única y mágica, ¿okay? Pero el problema siempre existe, ¿no? de muchos análisis. Ahí tiene la parálisis por análisis de todos los sistemas, porque ahí empieza a pensar, bueno, pero ¿cómo es la parte de producir combustible en vez de producir alimentos, ¿no? Porque vas a utilizar la tierra y tal, pero bueno, ese es otro punto. Pero la gran cuestión es la oferta, ¿no? Si pensamos del mercado de crudo, ¿no? Tenemos ahí 30, 50 tipos de crudos, podemos mencionar, mueve en el mundo en todo, no muy fácil. Vamos a hablar de etanol. 2, Brasil y Estados Unidos, en términos de oferta. ¿Okay? Lo demás un poquito aquí, un poquito ahí y tal. Entonces, ¿cómo haces para que tenga diversidad de suplimiento? Y mira el problema, ¿no? De Europa, dependiendo de Rusia, solo uno. Puedes depender de 1, 2, 3, 4, 5. Ahí la cosa queda un poco más fácil. Entonces, ese es un gran problema de solucionar. Entonces, para Colombia teníamos que pensar estratégicamente qué es lo que puede hacer Colombia, cómo se puede conectar con otros mercados. Pero es un desafío muy difícil. Les doy el ejemplo de Brasil. Brasil tenía la meta de llegar hasta el 20% de biodiesel de mezcla en el diésel convencional. Cuando hubo el escalón de los precios de diésel y la oferta del biodiesel era tan restringida que había un triple efecto en el precio de diésel en Brasil, ¿no? Porque es paridad internacional. El real se devaluó, perdón, ¿no? Y ahí el costo del biodiesel era
estratosférico. Entonces dice, espera, volvemos hacia atrás, ¿no? Entonces en vez de 20 vamos a volver a 10, 11, ¿no? Y ahí están intentando solucionar el problema de la oferta. Entonces es muy complicado a esta solución. Sin duda lo que menciona, ¿no? Tiene su impacto cuando hacen la quema y haces el ciclo de vida, ¿no? Sin duda contribuye para la intensidad de carbono de la gasolina y del diésel, pero hay que solucionar la parte de oferta. En nuestro análisis esperamos que más o menos hasta 2050 el mundo consumirá más o menos 6 millones de barriles día de biocombustibles, pero 6 de 100 millones de barriles día de productos refinados que consumimos. O sea, es una gotita en el océano, hace parte, pero es difícil que sea la solución definitiva, y ahí depende mucho de país para país, porque depende de la oferta de estos combustibles. Y pasemos, voy otra vez a volver a Luis Guillermo, voy a cambiar de pregunta. En el transporte público y de carga, ¿qué instrumentos o incentivos faltarían para hacer efectiva la renovación del parque automotor? Bueno, ahí digamos arrancaríamos con una claridad, y es Ecopetrol, como todos los agentes de la cadena, es un agente regulado y tiene poca capacidad de acción en estas políticas de renovación de flota vehicular. Pero si entendemos el problema como la cantidad y el tipo de vehículos que entran al mercado y la cantidad que se retiran del mercado, yo me centraría en la primera parte. Y allí creo que hay dos temas o dos focos importantes. El primero, con toda la cadena de gas se ha venido trabajando ya hace muchos años, y ya es un programa maduro, en el fomento, primero en la transformación de vehículos de combustible fósil a gas, y ahora en la introducción de vehículos que de fábrica vienen con tecnología de gas vehicular. Ya estamos alrededor de, si no me falla mi memoria, 2.700 vehículos a gas natural vehicular, y alrededor de unos 300 o 400 vehículos ya de carga pesada trabajando con este tipo de combustible. Entonces, esta es una forma de incentivar y de favorecer la entrada de vehículos con tecnologías más amigables, tecnologías más modernas que tienen una menor huella de carbono. Y lo segundo, lo comentábamos al principio, y Juan José también lo mencionaba, la evolución que ha tenido los combustibles en Colombia, pues permiten que nuevas tecnologías lleguen al país, y esas tecnologías pues son intrínsecamente más eficientes, con menores emisiones. Entonces, por la vía de la capacidad que se tiene de generar cambios en el mercado, se favorece la entrada de unas tecnologías, y diría que allí está el foco de nuestra atención. En la otra parte, que es cómo retiramos vehículos del mercado, eso pues digamos está fuera del alcance de Ecopetrol. Allí pues sabemos que hay políticas, unas más exitosas que otras, de generar esa salida de vehículos después de cierta antigüedad, pero pues allí hay que conociendo nuestro mercado, pues sabemos la cantidad de obstáculos y de particularidades que tiene ese mercado para generar una salida adecuada. En vehículos de carga, en vehículos matriculados, en vehículos de pasajeros que tienen cierta regulación, creería que extrapolar eso a los vehículos de servicio particular pues va a tener unos retos muchísimo mayores. Entonces me quedaría con eso, todo lo que hacemos para favorecer la entrada de nuevas tecnologías, y por ese camino pues tener una flota vehicular mucho más moderna. Y uno pensaría de pronto que esa renovación de energéticos en esa flota, Colombia debería apostarle, por ejemplo, al gas, que es asequible, digamos que es fácil, sobre todo para el sector transporte, que es un sector tan complejo de hacer esa conversión en países como Colombia. Claro, tiene completo sentido, y creo que pues lo hemos mencionado a lo largo del día. El gas es el combustible de transición, es un combustible que se puede pues entender más verde que los combustibles fósiles tradicionales, diésel y gasolina, y todo lo que hagamos para aumentar la cantidad de vehículos que utilizan el gas natural vehicular para movilizarse, pues digamos que vamos en la dirección correcta. Está el tema de seguridad energética, ¿de dónde viene ese gas? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Porque pues si fomentamos un uso masivo del gas y después tenemos que salir a importar ese gas, pues cierto, la ecuación empieza a descuadrar. Entonces digamos que todo tiene que estar armonizado, pero digamos que direccionalmente esa es la dirección correcta. Un comentario, ¿no?, sobre el tema de parque vehicular, ¿no? Y escuchamos del ministro, Colombia va en la vanguardia en muchas cosas
en el tema de la transición energética, pero lo que falta quizás en Colombia, ¿no?, es un programa de combustibles de bajo carbono. California tiene uno que está se expandiendo a Oregon, a Washington State, en Canadá. Europa tiene algo similar, y ¿qué hace? Es incentivar los combustibles que sean de baja intensidad de carbono. Hay un mercado de créditos o de abonos del carbono, y eso hace que incentiva. Y otra cosa es hacer un plan financiero, ¿no?, del Estado, porque ahí puedes incentivar la eficiencia, ¿no? Entonces, ¿no?, si vas a comprar un carro eléctrico en California, tiene un descuento quizás de $5,000, ¿no? Eso igual para uno es un factor decisivo para comprar este tipo de vehículo. El otro tema también es requerir que los fabricantes de auto que quieren vender carros en Colombia tienen que cumplir con un plano de eficiencia de la canasta de carros que ellos venden. Es decir, bueno, el promedio de los vehículos que venden tienen que tener, yo qué sé, 50 kilómetros por litro o algo así, no haciendo conversiones. Entonces, hay mecanismos de promover que el parque vehicular sea más eficiente, ¿no? Y ahí, obviamente, haciendo que sea accesible y mirando los costos y lo que puede hacer el país. Pero quizás lo que falta es un programa. Brasil está empezando con algo similar a lo que hace California, más involucrado en la parte de biocombustibles, pero es una manera de mover en esta dirección. Sí, Carolina, yo tengo un comentario acá y volvemos a Colombia, ¿no? El Ministerio de Transporte sacó por allá en el 2018 un plan de modernización de la flota automotriz. Entonces resulta que tenemos cerca entre 157,000 a 200,000 camiones y buses con más de 20 años de edad. Entonces, pues lanzaron su programa para que esta gente modernizara, para que de alguna manera, beneficios tributarios, beneficios de seguros, financiación blanda. A la fecha, de esos 200,000 buses y camiones, se han acogido a este programa 2,274. Y el costo ha sido de 116,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que para transformar 2,274 vehículos hemos invertido como país 116,000 millones de pesos. Nos faltan 198,000, hagan la multiplicación. Entonces, de nuevo, la política es buena, es muy bien intencionada, pero llevar del papel a la realidad algo tan beneficioso para el medio ambiente es muy complicado y costaría 2-3 billones de dólares más o menos el chatarrizar esos buses y poner una flota más moderna. Sí, un bus puede tener más o menos, o un vehículo a gasolina en promedio tiene unas emisiones de unos 150 gramos por kilómetro. El Euro 5 y el Euro 6, que ya vienen, estamos hablando de 95, que es el threshold o la barrera que ha puesto Europa para eso. Entonces, pues sí, vamos a tener una reducción con esa renovación del parque automotor, pero ¿a qué costo? Y tenemos que aterrizar las cosas a nuestro país de nuevo, ¿no? Tenemos ciertas limitaciones presupuestales y no son pocos las cifras, ¿no? Creo que queda uno como preocupado con esas cifras y con todos los retos que tenemos como país, y la conclusión, yo creería, ya para cerrar y dar una última ronda a los tres, realmente qué se puede hacer, o sea, cuál es realmente primero lo que se quiere hacer, pero realmente lo que un país puede hacer. Y yo creo que el reto también no es solamente la innovación y la tecnología de las empresas, sino también una adecuada política pública en todos los temas de movilidad sostenible, transición energética y cambio climático, y que las cosas realmente se puedan ejecutar y que sean organizadas, diría yo, al país. Y empezaría Felipe, Luis Guillermo y Juan José como en esas conclusiones de qué nos llevamos de acá, sobre todo para Colombia.
Yo no me gusta hacer apuestas, pero imagino que cuando vas a hacer al casino no quieres poner todas las fichas solo en un número, imagino, ¿no? Pero yo creo que esa es la solución. Diversificar, no apostar en solo una cosa, hacer cosas en paralelo. No, yo creo que la cuestión de la eficiencia energética está olvidada porque estamos muy enfocados en la solución mágica, el hidrógeno, el carro eléctrico, el amonio, lo que sea, ¿no? Donde cuando podemos hacer el mismo consumiendo mucho menos con tecnologías que ya son existentes, ¿no? Y por comportamiento. Entonces, ¿no? Y como decía mi madre, ¿no? La buena educación sale dentro de su casa, donde estás ahí, hijo, apaga la luz, hijo, sea educado en la calle, ¿no? Y tener esta educación dentro de casa en lo que es sostenibilidad, el consumo energético. Yo creo que eso tiene un valor que no se puede medir, pero tiene un impacto gigantesco para el planeta. Yo compartiría 3 o 4 ideas. La primera es, no hay una solución mágica, entonces esto también va a ser mucho de prueba y error. También diría, como país, creo que los elementos se han venido dando, ¿cierto? Uno ve el esfuerzo gubernamental por preparar el terreno y generar las condiciones para que el tema avance. Uno ve pasos adecuados, quizás no sean de la magnitud y estaremos un poco limitados por nuestra capacidad de ejecución, pero pues uno en este momento, la lectura es que las cosas se están dando. Como industria, uno ve las discusiones que se tienen aquí en toda la cadena, desde la extracción del petróleo y gas hasta la comercialización, y uno ve el esfuerzo, la conciencia, y ya sabe que pues hay la dinámica suficiente y yo terminaría diciendo que definitivamente esta industria, entendida como un todo, no es el problema, es parte de la solución. Muchas de las competencias requeridas para generar la transición energética están en esta industria y eso lo tenemos que aprovechar para generar el cambio. ¿Cómo? Pues convirtiendo nuestras estrategias y nuestras palabras en hechos y en realidad, y yo creo que ahí vamos a ir avanzando, pues limitados por nuestra capacidad de ejecución, sin duda. Yo creo que para cerrar, lo que tenemos que procurar es seguir trabajando como industria con los legisladores, con los políticos y mantener consistencia, ¿no? Porque vuelvo y digo, somos muy bien intencionados, pero plasmar las cosas nos cuesta muchísimo, y en la medida en que esos pasos para adelante que queremos dar, pues damos 2 para adelante y 3 para atrás y ahí nos quedamos por mucho tiempo, y el tiempo pues se va agotando, y lo importante sí es buscar una consistencia en la aplicación de esas buenas intenciones que tienen los legisladores. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias, Felipe, Luis Guillermo, Juan José, por participar en este panel, a ustedes por quedarse hasta el final, y nos vemos mañana a las 8 de la mañana y volvemos a empezar. Gracias.